Entonces lo que vamos a hablar hoy es el tema de peritoneo. Cuando hablamos de peritoneo, debemos de hablar de un tejido que, según lo que hemos visto, ¿cómo se clasifica ese tejido? Epitelial de revestimiento. Es un tejido epitelial de revestimiento. Entonces nosotros, bueno, hemos dicho que aquí en el corazón hay un tejido que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama ese tejido a nivel del corazón? Pericardio. Pericardio. Hemos dicho que a nivel de los pulmones también hay otro tejido que se llama Pleura. pleura. Y a nivel de la cavidad abdominal, pues el tejido que tenemos se llama peritoneo. Entonces, este peritoneo se va a dividir en dos, o está formado por dos láminas, una parietal y una visceral. Estas láminas van a estar dentro de la cavidad abdominal y entre la parietal y la visceral va a haber un espacio, y a ese espacio lo vamos a denominar la cavidad peritoneal. ¿Listo? El peritoneo, entonces si ustedes recuerdan por lo que ustedes expusieron y lo que ya han visto, yo voy a hablar de una cavidad que va a presentar como sus dos láminas. Entonces, según esta imagen, la lámina que está hacia acá afuera corresponde a Peritoneo parietal. parietal, y la que está adentro sería Visceral. el visceral. Y la cavidad corresponde a esto que estoy sombreando aquí. Bueno, en este caso, en relación con los órganos que están presentes dentro de la cavidad abdominal, van a haber unos órganos que se denominan intraperitoneales y unos órganos que se denominan retroperitoneales. De hecho, algunos autores hablan de órganos que están por debajo del peritoneo y los denominan subperitoneales o infraperitoneales, así lo llaman. En este caso, los órganos peritoneales o intraperitoneales, pues son aquellos que van a estar cubiertos por el peritoneo. Entonces veamos qué órganos se clasifican dentro de este grupo. Tenemos este que es el hígado, este que es el estómago y este que es el vaso. ¿Listo? Por fuera del peritoneo, si trazo, pongámoslo aquí más grueso, si sigo esto, estos órganos que van a estar por fuera son los órganos que nosotros denominamos retroperitoneales. ¿Y esos órganos cuáles son? Entonces tenemos aquí, ¿cuáles son estos, chicos? Los riñones, Los riñones, las glándulas suprarrenales. las glándulas suprarrenales, que serían estas que vemos aquí. ¿Qué otros órganos vemos allí? Está la aorta, Está la aorta. ¿Qué otro? la vena cava inferior. La vena cava inferior. Y aquí hay un órgano que se llama el páncreas, que se considera medianamente retroperitoneal.
Entonces aquí este ya es un corte, sigue siendo transverso, pero lo estamos viendo desde una vista superior, pero un poco más alta. Entonces vemos como el páncreas, que está aquí, se considera un órgano secundariamente retroperitoneal. Entonces mira que el peritoneo aquí viene y lo deja por fuera. Sin embargo, si ves acá, como el vaso sí está cubierto. Entonces por eso se llama, o sea, que es un órgano secundariamente retroperitoneal. Y que en su parte posterior va a estar adherido a través de una fase de coalescencia, o sea, un tejido que va a permitir su ubicación dentro de la cavidad abdominal. Entre la cara posterior del estómago, que sería esta, y la cara anterior del páncreas hay una bolsa. Y esa bolsa se denomina la bolsa omental, que es esta que está aquí. ¿Listo? O sea que si esta es la bolsa omental, dentro de lo que ustedes ya han visto, ¿esto qué corresponde? ¿Esto que señalé allí? Aumento menor. Al aumento menor. Y este espacio, aquí, ¿correspondería a qué? O sea, aquí ven esta estructura, la voy a limitar aquí más pequeña. ¿A qué corresponde? Les ayudo, es un ligamento. Hepatoduodenal. El ligamento hepatoduodenal. Aquí está, míralo. Entonces el peritoneo, en relación con las diferentes estructuras que hay en la cavidad abdominal, van a formar algo que se llaman los omentos o los mesos. Entonces, cuando hablamos de omentos, que en algunos textos aparece también con el nombre de Epiplom. Triplo. con el nombre de epiplom. Con el nombre de epiplom. Entonces, entre la cara visceral del hígado, que es esta que yo veo aquí, y la curvatura menor del estómago, voy a ubicar ¿qué aumento? El menor. El aumento menor. Y a partir del borde que me está formando la curvatura mayor del estómago hacia abajo, voy a tener el aumento mayor, ya es el que le dicen el delantal. Estos aumentos entonces tienen como referencia al estómago. Si voy a lo que le dicen los mesos, entonces van a ser los espacios presentes y presentes y cubiertos por peritoneo visceral que están relacionados con los intestinos. Entonces, en relación con el intestino grueso, vamos a hablar del mesocolon
Y en relación con con el intestino delgado, vamos a hablar del mesenterio. ¿Ustedes recuerdan el mesenterio entre qué partes del intestino delgado yo lo ubico? ¿Sí lo recuerdan? Y eso lo hablaron Entre hace las asas. entre las asas intestinales, pero entre las asas de qué porciones del intestino delgado. Del yeyuno Yo. y el ileón. Entre el yeyuno y el ileum. Aquí tenemos el aumento mayor. Entonces el aumento mayor, como lo hemos hablado, tiene como referencia la curvatura mayor del estómago y de allí él se proyecta hacia abajo. Cuando se proyecta, entonces tiene forma de delantal. Este peritoneo, que aquí lo relacionamos con el aumento mayor, se le considera un tejido inteligente. ¿Recuerdan la prolongación que tenemos a la altura del ciego? ¿Sí lo recuerdan? El apéndice. El apéndice, entonces teóricamente el apéndice estaría por aquí. Entonces el apéndice cuando se inflama, pues a eso ya sabemos que se le denomina apendicitis y ella se puede romper. Y cuando se rompe, pues va a contaminar todo este espacio que hay aquí. ¿Qué hace el peritoneo? Especialmente este aumento mayor. Viene y lo cubre, hace como una especie de invaginación, como si fuera un macrófago. Entonces viene, encapsula el apéndice y eso se llama un plastrón, evitando que el contenido presente en la apéndice pues se disperse o se riegue en la cavidad abdominal, generando algo que se llama una peritonitis. Entonces por eso le llaman tejido inteligente. Y creo que alguna vez les nombré, y si no los nombré pues se los nombro. Hay personas, mujeres trans, que les han construido su canal vaginal con este tejido, con peritoneo. Aquí vemos este espacio entre la curvatura menor y la cara visceral del hígado. ¿Cómo se llama esto? Aumento menor. Aumento. El aumento menor, aquí está, míralo. Entonces en el aumento menor voy a tener en relación con el duodeno y el hígado el ligamento hepatoduodenal, que por ahí va a pasar una estructura muy importante que se llama el colédoco. Posterior a él voy a tener un espacio que se llama la fosa omental, o sea que por ahí yo puedo entrar hacia la parte posterior. En relación entonces con estos aumentos, van a haber unos espacios. Recuerden que cuando hablamos de recesos, son espacios hacia los cuales pueden llegar los órganos que estén adyacentes a este espacio. Y también unos ligamentos que van a permitir la adherencia entre las diferentes estructuras que están relacionadas, o sea, están circundantes al mismo. Entonces aquí tenemos el ligamento, perdón, el receso lienal. Aquí en esta parte, ¿qué órgano voy a encontrar? Aquí.
El páncreas. El páncreas. Entonces, acá tengo el vaso, que es este, y aquí pues tendría el páncreas. Entonces, entre la pared posterior de el estómago, el borde medial del vaso y la cara anterior o la pared anterior del riñón, en este caso sería el riñón izquierdo, tengo un espacio que se llama el receso lienal. Entre el borde medial y la cara anterior del riñón izquierdo voy a tener el ligamento frénico lienal o lieno-renal, o sea que los estabiliza. Entre la cara posterior de el estómago y el borde medial del vaso tengo el ligamento gastrolienal. En la parte posterior de del vaso voy a tener el receso perilienal, que es el que va a estar allí. Posterior, ¿se acuerdan que nosotros vimos que esto corresponde al aumento menor, donde voy a tener el ligamento hepatoduodenal, que relaciona al duodeno con la cara visceral? Permítanme un momento, chicos, que entró la doctora María del Carmen. Bueno, entonces estamos hablando de esos espacios que están entre la cara visceral del hígado y la curvatura menor, donde está el aumento menor. Ya eso lo hablamos. Y allí se presenta algo que se llama el pedículo hepático. Recuerden que cuando nosotros hablamos de pedículo hepático, es que vamos a tener en un área 3 estructuras que van a estar así seguiditas. Entonces, en el caso del hígado, vamos a tener la vena portal hepática, vamos a tener el colédoco y vamos a tener la arteria hepática propia. ¿Listo? Son las 3 estructuras que vamos a tener aquí. Y en ese espacio hay algo que se llama el vestíbulo. Recuerde que el vestíbulo es un espacio que está delimitado por 2 paredes. Bueno. En la parte anterior, este sería el hígado. Entonces el hígado en su parte superior va a tener algo que se llama la cara diafragmática. Esa cara diafragmática va a estar delimitada por un ligamento que se llama el ligamento falciforme. Ese ligamento corresponde a peritoneo y es el que lo va a dividir en su cara diafragmática, formando los 2 lobos, el lobo derecho y el lobo izquierdo. Aquí, ¿qué estructuras identificamos? Esta es la pared posterior del estómago. Aquí tenemos el páncreas. Aquí tenemos el intestino grueso. Esta parte del intestino grueso corresponde ¿a qué? Esto. ¿Colon transversal? Al colon transverso. Transverso. Entonces mira que sobre el colon transverso y tomando como referencia el páncreas, el borde inferior, voy a tener el receso inferior. Acá en la parte posterior tenemos la vena cava inferior. Entonces, como son las estructuras que debemos tener presentes aquí. Entonces mira el receso lienal, el espacio que ya habíamos nombrado, el ligamento gastrolienal, que es el que une o fija el estómago al vaso.
Pregunta por simple curiosidad. Si el vaso está al lado izquierdo, ¿por qué decimos que nos duele el vaso y nos tocamos el lado derecho? Les pregunto, chicos. ¿Por qué creen ustedes que cuando hacemos ejercicio y decimos que nos duele el vaso y nos tocamos al lado derecho, el vaso está al lado izquierdo? Entonces, ¿qué creen ustedes? Profe, ¿podría reflejarse el dolor hacia el otro lado, por decirlo así? Reflejarse hacia el otro lado. No sé, ¿qué más opinan? Pues, o sea, uno como tal no dice que le duele el vaso, sino que le dio vaso. Que le dio vaso. Pues, Ujú. A ver, ¿qué más pueden decir? Al lado derecho, ¿qué tenemos? Bueno, en relación a la cavidad abdominal, ¿no? No me voy a decir porque al lado derecho hay muchas cosas. profe, está el hígado, el colon ascendente. ¿Qué más tenemos por ahí? Entonces, bueno, no se sabe a ciencia cierta, pero muy posiblemente este es el diafragma. Recuerden que aquí pues está el hígado. Por aquí estaría el riñón. Y pues por acá hay unos espacios, unos recesos. Entonces, parece que cuando hablamos de que nos da vaso, porque realmente el vaso está a este lado, cuando nos da vaso parece que es un espasmo del diafragma relacionado con este espacio que hay aquí. Y recuerden que un espasmo es una contracción involuntaria o es una contractura involuntaria. Entonces, por Profe, o eso sea que el hablamos vaso no tendría nada que ver. nada. De pronto que te duela la taza, sí, pero el vaso, no. O sea, si te dicen al lado derecho, ¿me está doliendo el vaso? No, no es. Porque el vaso está al lado izquierdo, no al lado derecho. Entonces, eso para que lo tengan presente. Que puede ser una asociación a un espasmo del diafragma, sí, pero que sea el vaso, no. Muy bien. En relación con el hígado, entonces el hígado es la glándula anexa más grande que tenemos. Recuerden que él ocupa un espacio amplio en la cavidad abdominal y va a presentar dos caras. Esta cara superior, que corresponde a la cara diafragmática porque va a estar cubierto por diafragma, y una cara visceral que está hacia abajo. Entonces, en su cara diafragmática, el peritoneo pasa y va a formar un ligamento que se conoce con el nombre ligamento falciforme, que en su cara visceral, aquí, se va a llamar el ligamento terete del hígado. Resulta que en la cara visceral, este ligamento terete corresponde a el vestigio de lo que era la vena umbilical. Y en el borde anterior, que es este, se une con peritoneo y me forma el ligamento falciforme. Entonces este ligamento falciforme asciende y al ascender se va a unir con un ligamento que se ubica en el borde superior
del hígado, que sería este, y aquí va a haber presencia de un ligamento que se llama el ligamento coronario, que se une a la cara inferior del diafragma. Cuando se une, me va a formar el ligamento coronario, que en los extremos, entre el ligamento coronario y el diafragma, van a estar los ligamentos triangulares derecho e izquierdo, respectivamente. Por ende, el espacio que está dejando la cara visceral del hígado y el borde inferior o la cara inferior del diafragma, a eso se le denominan recesos subfrénicos. Sin embargo, el hígado no está completamente cubierto por peritoneo. Entonces, mira, este es el peritoneo. Aquí lo cubre todo. Pero hay una parte del hígado que no está cubierta por peritoneo. Y en relación con el hígado, a esto se le llama el área nuda o el área desnuda. ¿Cómo vamos, chicos? Bien, profe. Entonces, el peritoneo en relación con los intestinos, ¿cómo se llama? Un mesenterio. ¿El intestino grueso tiene mesenterio? Ah, no, mesocolo. Colon. Exactamente. Entonces, el peritoneo en relación con los intestinos forma lo que se llaman los mesos. Entonces tengo mesocolon para el intestino grueso y mesenterio para el intestino delgado. Entonces, para que lo tengas presente. En relación con el intestino grueso, que sería este en su porción transversa, van a haber unos pisos. En la parte superior a él, tengo el piso supramesocólico, o sea que está por encima del mesocolon transverso, y en la parte inferior voy a tener el piso inframesocólico. O sea, aquí lo estoy colocando, pero realmente está por acá, o sea, por debajo del colon transverso. En la parte inferior, en un corte sagital, aquí tenemos la hemipelvis femenina, aquí tenemos una hemipelvis masculina. El peritoneo va a formar unos espacios. Entonces aquí en el peritoneo esta parte terminal del intestino grueso se llama Recto. el recto. Esta parte importante, fundamental en el aparato reproductor femenino. Útero. Y esta se llama Vejiga. vejiga. Entonces en las mujeres, como está la presencia del útero, hablamos de dos excavaciones. Una que está entre el recto y el útero se llama la excavación recto uterina o útero rectal. Y otra excavación presente entre el útero y la vejiga que se llama la vesicouterina o útero vesical, que son las dos excavaciones que hay allí. O sea, son los espacios que está delimitando el peritoneo en relación
con estos 3 órganos. En el caso de los hombres, como no tenemos útero, la excavación va a ser el espacio que va a estar presente entre la vejiga y el recto, y a eso se le llama la excavación recto vesical. Entonces, este peritoneo se puede inflamar. Y a esa inflamación del peritoneo se le llama una peritonitis. Y normalmente, pues, una peritonitis, para su proceso de curación, pues hacen un procedimiento que se llama una laparotomía exploratoria. Entonces te abren la cavidad abdominal, te exponen, hacen una evisceración para poder exponer los intestinos y hacer todo el proceso de limpieza. Bueno, entonces ahora vamos al hígado y el páncreas, que hacen parte de las glándulas anexas. Entonces, cuando hablamos del hígado, si ustedes recuerdan la división anatómica que hacíamos del abdomen, entonces vamos a ubicarla. Entonces, el hígado, según esta división que hicimos aquí, ¿entre qué cuadrantes o entre qué regiones yo lo puedo ubicar? Entonces aquí, Entre el hipocondrio derecho y el epigastrio. el epigastrio. En ocasiones puede llegar hasta el hipocondrio izquierdo. Eso, pero entonces si lo vemos en términos de las regiones o los cuadrantes, pues básicamente está entre el hipocondrio derecho y el epigastrio. En una proyección lateral, teniendo la persona en una postura de cúbito supino, vamos a encontrar que el hígado se proyecta desde el cuarto espacio intercostal hasta el 10º espacio intercostal, o sea, por encima va a tener como referencia la cuarta y el borde inferior de la 10ª costilla. Entonces este es el espacio, y obviamente va a tener una relación directa con el pulmón del lado derecho. Entonces aquí está, y aquí vemos la cavidad pleural, que es esta, con un receso que se llama el receso costodiafragmático. Entonces, aquí encontramos el hígado. Esta cara que estoy viendo corresponde a la cara diafragmática del hígado, que es esta. En él vamos a encontrar los 2 lobos que habíamos nombrado inicialmente, que este es el lobo derecho, el lobo izquierdo, que son separados o están siendo divididos ¿por qué estructura? Ligamento falciforme. Falciforme. Ligamento falciforme. ¿Y ese ligamento corresponde a qué? Peritoneo. A peritoneo. En la parte superior, aquí vamos a tener un ligamento que se denomina el ligamento coronario, que en los extremos va a presentar los ligamentos triangulares derecho e izquierdo. En su cara visceral, entonces, bueno, aquí en esta cara visceral, ¿qué sería anterior y qué sería posterior? Para ustedes, ¿cuál sería la cara posterior y cuál sería la cara anterior?
¿O qué estaría anterior y qué estaría posterior, según eso? Los escucho, chicos. ¿Qué es posterior y qué es anterior? Yo diría que el área nuda El área es nuda sería ¿qué? ¿Anterior o posterior? anterior. ¿Cómo? Anterior, ¿no? ¿Anterior? No sé. Pongámonos de acuerdo todos. Posterior quizás. Posterior quizás. Pues sí, ¿no? A ver, preguntémosle a alguien que no haya escuchado por aquí. Vamos a ver. ¿Dónde está Estefanía Jara? Que sacó 5. Estefanía, ¿andas por ahí? Estefanía. Estefanía. Ya pues, tuvo internet para hacer el quiz. A ver qué otra vez por ahí le preguntamos. Eh, a ver, Kevin, ¿estás por ahí? Kevin. Aló, ¿Qué hubo, Kevin? profe, ¿Estás por ahí? profe, ¿Qué hubo? Te escucho. ¿Sí estás por ahí? Estamos preguntando que en esta imagen, ¿cuál sería la cara posterior y cuál sería la cara anterior? O sea, ¿cuál sería del hígado, de lo que estamos viendo allí, que está orientado hacia la parte posterior y que estaría orientado hacia la parte anterior? mm, a ver, pues yo diría que hacia hacia la parte posterior, la vesícula biliar. La vesícula biliar por abajo estaría posterior. Listo, vamos a ver otro por aquí. A ver. Vanessa Folleco, ¿estás por Profe, ahí? De la imagen que estamos viendo para vos, ¿cuál sería lo que está orientado hacia posterior y cuál sería lo anterior? profe, como dijo mi compañero, posterior debajo de la vesícula biliar. Posterior debajo de la vesícula biliar. Listo, vamos a ver quién otro. Ahí. A ver, Laura Cardona, pero no sé cuál de las dos. Bueno, la que está conectada aquí. Laura. ¿Yo o la otra? Ah, huepucha, y sí, aquí hay una que está conectada, Laura Valentina. Ah, pero es. No, sí, esa. ¿Esa, Laura Valentina? No, es que estaba. No, Laura Cardona, pero no sé cuál. No sé el No, otro. ninguna. ¿Ninguna? No, la que estaba allí, es que no le puedo ver el nombre completo. A la que le active el audio. No, ahí sí perdí el año yo porque no sé cuál es. Yo, Botero. Bueno, dale, Botero. ¿Qué crees? ¿Qué es posterior y qué es anterior?
Pues yo creo lo mismo que dicen mis compañeros. ¿Sí? Sí. O sea que esto es posterior. Sí, o sea que lo que está como abajo de la vesícula biliar es lo que está posterior. Es posterior. Y o sea que por ende esto sería anterior. ¿Sí? A ver, preguntémosle a alguien más por aquí. A Yeris. Yeris. Profe, pues yo pienso que lo que está por encima del peritoneo es la anterior y lo de por debajo es la posterior. Lo que está por encima del perito. O sea, esto aquí, o sea, me dices que esto es posterior o No, anterior. anterior. Esto es anterior. Y esto sería, o sea, ¿estás de acuerdo con lo que han dicho? Sí, o sea, lo que está por debajo del peritoneo ahí sería la posterior y lo de Sí. encima pues la anterior, lo que yo pienso. Bueno, Valeria Berrío, porfa. Entonces, si lo que dicen es cierto, anterior y posterior, ¿qué sería derecha y qué sería izquierda? Vamos a ver. Valeria Berrío. Valeria, ¿estás por ahí? Sí, profe. Dime, Aquí entonces, estoy. ¿qué es derecho y qué es izquierdo? Pues, ¿Mm? Pues, profe, es que no, ¿me puedo rayar? ¿Qué es? No, dime, o sea, aquí está el cursor, el lapicito. Ujú. Entonces dime yo rayo aquí. Hacia sería la izquierda. La derecha suya Ajá, sería, ¿dónde está el cursor? Hacia la derecha suya sí, sería pues la parte derecha ajá. Y y por la otra ende sería la sería la izquierda. izquierda. Ajá. Bueno, entonces, de acuerdo que esto es anterior y esto sería posterior, ¿sí? ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? No, profe. ¿Apostamos? Tampoco. No, profe, al No, revés. profe. La parte Profe, no, anterior es posterior y la posterior es anterior. Bueno, Porque lo que... entonces, dime. Dime. Pero estos manes, ¿sí? Estos manes están en serios. Esto es posterior y esto es anterior. Por una razón, la vena cava. La vena cava es posterior. Hubiéramos apostado, hombre. Estos manes están gallinas. ¿Listo? Entonces tengan presente eso, chicos. La vena cava se ubica posterior al hígado. Y la vesícula biliar, o sea, la vesícula biliar, claro, vos la vas a poder identificar por la parte anterior, pero realmente está en la parte inferior. Pero está relacionada con el borde inferior y también tendría relación pues con la parte anterior del hígado. Entonces el hígado en su cara visceral, que es esta que estamos viendo aquí, va a tener adicionalmente a los dos lobos que ya sabemos, ¿cuáles son? Lobo derecho y lobo izquierdo, por eso era fácil identificar la lateralidad. Vamos a tener en cuenta que medialmente a la vesícula biliar, que es esta estructura, se encuentra otro lobo que tiene forma cuadrada, que se llama, perdón, pero lo hago, bueno, pongámoslo aquí así, el lobo cuadrado. Y posterior a él voy a tener otro lobo que se llama el lobo caudado, que se encuentra medial a la vena cava inferior, el caudado, y el lobo cuadrado se encuentra medial a la vesícula biliar. Y la vesícula biliar va a estar dentro de un espacio
que se llama la fosa para la vesícula biliar. ¿Listo? Entonces, en su cara visceral, el hígado va a tener la impresión o va a estar relacionado con diferentes estructuras que van a dejar su huella. Entonces, aquí tenemos la flexura cólica derecha. ¿Se relaciona con qué parte del intestino grueso? Con el colon transverso y el colon descendente. ¿Ve? Ascendente. Con el colon ascendente. Exactamente. Y cuando él cambia de dirección, o sea, pasa de la derecha y se hace medial, entonces forma un doblez. O sea, que sería esto. Él va subiendo y aquí cambia de sentido. Y a esto pues le llamamos la flexura cólica derecha. Luego tenemos a la altura de la vesícula biliar su relación con el colon transverso. Aquí en relación con el lobo cuadrado, el duodeno. En relación con la cara visceral del lobo izquierdo, el estómago. Medialmente tendríamos la impresión del esófago. En la parte superior tendríamos la relación con el corazón. En el área desnuda tendríamos la glándula suprarrenal derecha. Y aquí pues ya sabemos el peritoneo que no lo está cubriendo. O sea que yo podría colocarles, por ejemplo, una imagen del hígado y colocarle unas relaciones y usted me las puede escribir o las puede enumerar para saber si están bien o no. Una buena idea. Bueno, dentro del hígado va a haber una circulación. Se llama la circulación hepática. Ya sabemos que la sangre que ingresa al hígado depende de una vena que se llama la vena portal hepática o la vena portal del hígado. Esta vena, ¿quién la forma o quiénes la forman? ¿Quiénes forman la vena portal hepática? La esplénica y mesentérica superior. La vena esplénica más la vena mesentérica superior. ¿Listo? Esa es... ellos son los responsables de la formación de la vena portal hepática. Entonces la vena portal entra y mire que aquí tenemos las tres estructuras que forman el hilio o pedículo hepático. Aquí tendríamos medialmente a la vena portal la arteria hepática propia, que al entrar se divide en una arteria hepática derecha y una arteria hepática izquierda. Y lateralmente tendríamos en la parte superior el conducto hepático común, que se forma de los dos conductos hepáticos derecho e izquierdo. Y abajo el conducto hepático común se uniría con un conducto que va a estar por aquí, que sale de la vesícula biliar, que se llama el cístico. Entonces, cuando se unen estos dos, a eso se le llama el conducto colédoco. Entonces, normalmente el hilio hepático va a estar conformado por colédoco,
vena portal hepática y arteria hepática propia. Entonces las venas ingresan, van a ir a unos lóbulos donde va a ser todo el proceso que fisiológicamente cumple el hígado. La sangre sale a través de unas venas que se llaman las venas centrales y me van a formar dos venas que son las venas hepáticas. Y estas venas hepáticas van a drenar ¿a qué vena? Cabo inferior. A la vena cava inferior, muy bien. ¿Y la vena cava inferior va a llegar a dónde? Atrio derecho. Al atrio derecho. Dentro del hígado, entonces va a haber algo, una circulación que se llama la bilis. Entonces la bilis es un sustrato secretado por el hígado que va a ser transportado a través de unos conductillos bilíferos que están dentro del hígado, por eso se llama intrahepáticos, y ellos me van a formar dos conductos hepáticos. Uno al lado izquierdo, perdón, conducto hepático izquierdo, y otro al lado derecho, conducto hepático derecho. La unión de los dos me forma el conducto hepático común, y luego de la vesícula biliar el contenido que está aquí, que es bilis, que está almacenada en la vesícula, sale a través de un conducto que se llama el conducto cístico, y este conducto se une al conducto hepático común y me forma el conducto colédoco. Y el conducto colédoco desciende y va a llegar al duodeno. ¿Recuerdan a qué parte específica llega él? A la papila duodenal mayor. A la papila duodenal mayor. Muy bien. Ahí va a llegar. Entonces aquí tenemos, mira el conducto colédoco. Es este. Él desciende, él pasa posterior al bulbo o la porción superior del duodeno. Desciende, se ubica anterior al páncreas y se une al conducto pancreático principal, forman una dilatación que se llama la ampolla hepatopancreática, y su contenido, o sea, el contenido del colédoco, que sería bilis, más los jugos pancreáticos que están siendo conducidos por el conducto pancreático principal, llegan a la papila duodenal mayor, que se encuentra ubicada en la porción descendente del duodeno. Entonces, a nivel del hígado, vamos a hablar de dos vías biliares. La vía biliar principal, que va a estar conformada por el conducto hepático común, que ya sabemos que se forman los dos conductos hepáticos derecho e izquierdo, y luego se continúa como colédoco. Y vamos a tener la vía biliar accesoria, que la conforman la vesícula biliar y el conducto cístico. ¿Y el conducto cístico dónde termina? ¿Dónde termina el conducto cístico? Colédoco. Termina en el colédoco, muy bien. Profe, ¿podría repetirme la vía biliar principal? Listo, la vía, te la voy a copiar aquí. Principal, entonces va a ser
conductos hepáticos derecho e izquierdo, ellos terminan hepático común. Y luego él se une, o sea, va a terminar como colédoco. Y la vía biliar accesoria, entonces la conforma la vesícula biliar y el conducto cístico. Se recuerda que el conducto cístico se une al conducto hepático común y me forma el colédoco. Entonces ahí está. Gracias, profe. Dale. Bueno, entonces, ¿quién irriga el hígado? Pues ya sabemos que hay una arteria que se llama la arteria hepática propia, que es una rama de la arteria hepática común, que a su vez es una rama del conducto del tronco celíaco. Entonces esta, en la cara visceral, se va a dividir. Me va a dar una rama para la vesícula, se llama la arteria cística, y a su vez se divide en una arteria hepática derecha y una arteria hepática izquierda, que entran pues al hígado para hacer su irrigación. ¿Quién drena la sangre? Pues entonces ya sabemos que la vena portal del hígado, entonces la forma, ¿quién es? La vena mesentérica superior más la vena lienal. Y que recuerden que la lienal va a drenar la vena mesentérica inferior normalmente, pero pueden haber variantes. ¿Cuáles pueden ser de las que hemos visto? ¿Que drene la superior o las tres juntas? Que drene la superior o que drene directamente a la confluencia de la mesentérica superior y la lienal. Entonces aquí tenemos pues el sistema portal. Profe, Dímelo. Dime. una pregunta. Vos nos mostraste una donde la mesentérica superior y la lienal formaban, digamos, la portal y más arribita llegaba la mesentérica inferior, o no es posible. La verdad, de las variaciones que hemos visto son esas, pero creo, o sea, ahora ya me hiciste pensar. Bueno, puede darse, ¿no? Pero normalmente las variaciones que se dan son: la común es que la mesentérica inferior drene la lienal, y mesentérica superior y lienal se unan y formen hepática. Esa sería como la distribución normal. Aquí tenemos. Entonces, la otra puede ser que la mesentérica inferior, que es esta, drene a la mesentérica superior y la mesentérica superior se una con la lienal y me forme la portal. La otra que puede darse
es que la mesentérica, la lienal, que sería esta sería la mesentérica inferior y que aquí llegue, perdón, esta sería la mesentérica superior y esta sería la mesentérica inferior. Pero vos me decís que la lienal, la mesentérica inferior forman la portal y que aquí llegue la mesentérica superior, ¿me decís? Sí, profe. No, que llegue a la mesentérica inferior. Ah, que llegue directamente allá. Yo la verdad no recuerdo. Si, o sea, si la habré hablado, se la habré Sí. mostrado. Sí, bueno, déjame yo reviso bien pero sí cabe, o sea, es una posibilidad. O sea que no, por ejemplo, sería una modificación de esta, de la que vimos aquí. O sea que esta es la portal, la lienal, la mesentérica superior y que arriba, aquí, llegue la mesentérica inferior. Es la que me decís, ¿cierto? Sí, profe. Sí, bueno, déjame yo reviso bien. Puede darse. De hecho, en el anfiteatro tenemos una variante anatómica que hemos visto y no sabemos. Yo creo que se las mostré. Aquí está el hígado. Aquí tenemos la cava. Aquí tenemos las renales. Pero de aquí, y acá tenemos la portal, ¿no? O sea, aquí tenemos la portal. Hagámoslo con otro color. Aquí tenemos la portal. Y no sabemos esto, ¿qué es? O sea, es una vena, no sabemos si es una vena infrahepática, no sabemos por qué está o llegando o está saliendo de la vena cava. Entonces ahí tenemos como una inquietud bien grande en relación con esta. Pero se puede dar lo que vos decís. Déjame yo reviso en la clase y dentro de 8 días te cuento a ver. Bueno, entonces el hígado tiene una capacidad de regenerarse. Sin embargo, como el hígado cumple pues, funciones de desintoxicar el cuerpo, es el laboratorio del organismo, pues puede presentar un tejido fibroso y ese tejido fibroso se le llama cirrosis, que puede ser producto de alto consumo de alcohol, de alto consumo de fármacos y que no permite que el hígado se regenere y por eso se vuelve fibroso y al volverse fibroso pues eso va a derivar en un cáncer hepático. Muy bien, entonces el páncreas, del páncreas, ¿qué podemos decir en relación con el peritoneo? ¿Qué podemos decir de él? Secundariamente retroperitoneal. O sea que está por fuera del peritoneo. Entonces el páncreas va a estar directamente relacionado, mira, con el duodeno en toda su extensión, va a estar relacionado con el estómago y obviamente va a estar relacionado con el páncreas, con el vaso, perdón. Entonces él va a presentar un proceso que se llama el proceso uncinado, que es este que vamos a ver aquí. Presenta una cabeza, que es toda esta que vemos acá. Presenta el cuerpo.
y presenta la cola. Entonces el páncreas, ¿qué función tiene, chicos? Permite producir dos hormonas, ¿Sí? ¿Cuáles son? la insulina y el glucagón. Bueno, entonces el páncreas tiene dos tipos de células, unas que son las beta y otras que son las alfa. Las beta me secretan insulina y las alfa me secretan algo que se llama el glucagón. Entonces, los sustratos o lo que secreta el páncreas es vertido a dos conductos. Al conducto pancreático principal, en algunos textos el conducto de Wilson, que ya sabemos que se une con el colédoco y me forma una dilatación que se llama la ampolla hepatopancreática, que va a drenar su contenido a la papila duodenal menor. Y tenemos el conducto pancreático accesorio o conducto de Santorini en nomenclatura vieja, que sería este, y que su conducto va a ser secretado a la papila duodenal menor. Entonces, papila duodenal mayor, relación directa con colédoco y conducto pancreático principal a través de ampolla hepatopancreática. ¿Quién irriga el páncreas? Bueno, entonces tenemos la arteria lienal, que va a pasar por el borde superior. Hacia el borde posterior voy a tener la arteria pancreática magna. Hacia la parte inferior tengo la arteria pancreática inferior. Hacia la parte posterior, derivada de la arteria lienal, tengo la arteria pancreática dorsal. De la arteria gastroduodenal, entonces voy a tener la arteria pancreático duodenal superior posterior y superior anterior, o sea que todas ellas van a estar relacionadas directamente con el tronco celíaco, que es quien forma las arterias grandes, de las cuales se van a derivar las arterias pequeñas que lo irrigan. Bueno, el páncreas va a tener unos nodos linfáticos, entonces unos que están inferior a él, entonces se llaman los nodos mesentéricos superiores, unos nodos pancreático-duodenales que están en relación con la cabeza del páncreas y el duodeno, unos nodos pilóricos. Recuerden que el píloro es la parte del estómago que está muy cerca o en cercanía con el duodeno. Tenemos los nodos celíacos que están adyacentes al tronco celíaco, los pancreáticos superiores que están sobre el borde superior del páncreas, los nodos lienales, que todos ellos van a tener relación con los nodos hepáticos. Listo. ¿Quién inerva el páncreas? Entonces, desde el punto de vista parasimpático, tenemos el tronco vagal posterior y el tronco, bueno, ambos troncos, el vagal posterior y el vagal anterior. Aquí hay un error. Estos recuerden que son ramos, bueno, son las rotaciones que hacen los troncos, que hacen el nervio vagal, perdón, el nervio vago, derecho e izquierdo, que hacen su rotación. Y el componente simpático lo van a dar los nervios esplánicos mayores, que se forman de los ganglios
torácicos que van de T4 a T5, aquí están invertidos. Y cuando el páncreas se inflama, pues presenta un dolor en la región anterior en forma de triángulo y en la parte posterior un dolor en banda, que le llaman. Y eso pues está asociado a una pancreatitis. Listo, chicos. Bueno, entonces en clases previas ya hemos hablado de la pared anterior, pared posterior. Bueno, entonces aquí vamos a identificar este primer tejido que vemos acá. Corresponde a qué, a este que voy a señalar. ¿Este tejido cuál es? Mesenterio. ¿En serio? ¿Qué creen ustedes? Momento mayor. Aumento mayor. Este Ah, sí, porque el mesenterio viene en la sección. Exactamente. Entonces, si hablo en términos de tejido, esto es peritoneo. Si hablo en relación del peritoneo con estructuras, eso corresponde al aumento mayor. Listo. Entonces, aquí tenemos, ¿qué decimos del aumento mayor? Que él parte desde la curvatura mayor del estómago y desciende. Por eso le llaman el delantal. Acá arriba vemos la curvatura menor del estómago. Vemos la cara visceral del hígado. ¿Y allí qué tejido encontraremos? Momento menor. Vamos, tejido. Esto va a ser peritoneo, que en relación con este espacio que hemos delimitado corresponde al aumento menor, o también conocido como El epiplón. epiplón ¿qué? Menor. Epiplón menor. Muy bien. Entonces, bueno, sigo descendiendo. Me voy a encontrar con un tejido que está presente entre las asas intestinales. Entonces, aquí tenemos las asas intestinales y esto que estoy poniendo como de color naranja. ¿Esto corresponde a qué? Mesenterio. Es el mesenterio. Este es el mesenterio. Y el mesenterio en términos de tejido es ¿qué? Peritoneo. Peritoneo, ¿cuál de los dos? Visceral. Visceral. El visceral. Muy bien. Bueno, sigamos viendo a ver qué más encontramos por aquí de las estructuras. Bueno, aquí vemos más peritoneo, que corresponde al mesenterio. Entonces, mírenlo aquí. Y estos pliegues que forman las asas, pues, ya se las dije, que forman el yeyuno y el ilion. ¿Cómo se llama esto? Él lo dijo, asas. Sí, ya lo dije. Ya me sapié solito. Entonces seguimos hacia acá. Entonces, ¿qué vasos sanguíneos vamos a identificar allí? Ah, bueno, aquí vemos el páncreas. Míralo, el páncreas, entonces sería su cabeza, su proceso uncinado, su cuerpo y su cola. Y mire la relación que tiene con el duodeno. Si hablamos de vasos sanguíneos, pero antes de hablar de los vasos, aquí esta estructura que viene de la vesícula biliar, ¿esta corresponde a qué? Conducto cístico. Conducto cístico. ¿Esto corresponde a qué? ¿Un hepático? ¿A hepático qué?
Común. al hepático común. Por ende, este sería el hepático y este el hepático Derecha e izquierdo. derecha e izquierda. Entonces, a la unión del hepático común con el conducto cístico, a eso le llamamos Conducto colédoco. Colédoco. el conducto colédoco. Entonces, el conducto colédoco se une a este conducto que es el pancreático principal. Aquí forman una dilatación que se llama como Ampolla hepatopancreática. la ampolla hepatopancreática, que va a drenar su contenido. ¿A dónde? Papila duodenal mayor. Papila duodenal mayor. Aquí vemos unos vasos sanguíneos que están saliendo de este gran vaso que se llama la aorta abdominal. Entonces, este que señalo corresponde ¿a qué? ¿A qué arteria? Mesentérica inferior. Mesentérica inferior. Entonces, la mesentérica inferior, ¿qué me irriga? Entonces, ¿cómo se llama esto? Colon descendente. Bien. Senoideo también. Y el recto también. El recto. Hacia el recto sale directamente una arteria, que es esta, que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? Rectal. Sí, pero ¿rectal qué? Hay tres rectales. Inferior. Hay una superior, una media y una inferior. La superior es rama de quién? Ya les dije cuál era. Rectal superior. ¿Rama de quién? Mesentérica inferior. Mesentérica inferior. Muy bien. Y aquí tenemos una vena. De una vez la señalamos, que se llama la vena. Cava inferior. Mírala bien. Ah, no. ¿Esa es la ilíaca? Mírala bien. Tampoco. Mírala bien. ¿Cómo se llama la vena que está aquí al ladito? La arteria, perdón. Mesentérica, también la vena. Esta sería la vena. ¿Qué? Mesentérica Mesentérica, ¿qué? inferior. Exactamente. Y esta sería La esplénica. la esplénica. Y acá arriba, entonces, esta sería la Porta. Portal vena hepática. portal hepática o la portal del hígado. Bueno, veamos qué otras estructuras vemos aquí. Veamos el hígado. Listo, entonces aquí tenemos el hígado. El hígado tiene, según lo que habíamos hablado, dos caras. Esta sería la cara Visceral. Superior. esta sería la visceral. Diafragmática. Esa es la diafragmática y esta sería la La visceral. la visceral. Muy bien. Entonces, en la cara visceral tenemos un ligamento que se llama el ligamento Falciforme. falciforme. Y aquí en la cara visceral ese ligamento se llama ¿cómo? Terete. ¿Terete de qué? Acuérdate que No. tenés que decir nombre y apellido completo. Terete del hígado. Ligamento terete del hígado o redondo, que corresponde a qué? Peritoneo. No, es el vestigio Yo de la la vena vena. umbilical. Aquí tenemos una vena
grande, que se llama ¿cómo? Cava inferior. La cava inferior, muy bien. Aquí tenemos 3 estructuras. Esta se llama ¿cómo? El colédoco. Este se llama. La vena porta. Y esto es. La arteria hepática común. Y Perdón, entonces. propia. Y la hepática propia. Y la unión de las 3, ¿esto cómo se llama? Pedículo hepático. Pedículo hepático o hilo hepático. Entonces el hígado va a presentar 2 lobos en su cara diafragmática, lobo Derecho. y lobo Izquierdo. izquierdo. Este sería Izquierdo. y este sería el. Derecho. Derecho. Por ende, este es el Caudal. Caudado. y este es el Cuadrado. Cuadrado. lobo cuadrado. Estos muchachos están volando. Entonces este pedacito que voy a señalar aquí correspondería a ¿qué? Área nuda. Área Área nuda desnuda. o el área desnuda. Y le decimos así porque no está cubierta de Peritoneo. peritoneo. Entonces veamos los conductos biliares o los ductos biliares. Aquí tengo la papila duodenal mayor. Y voy a hablar de la vía biliar principal. Entonces la vía biliar principal, ¿quién la forma? Los conductos hepáticos y el conducto común. Listo, entonces tengo conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, conducto hepático común y ya pues el colédoco. Y el colédoco, que sería este, a él desemboca el conducto cístico que proviene de la vesícula biliar. Entonces, a la vesícula biliar y al conducto cístico le llamamos vía biliar accesoria. Por ende, a lo otro le llamamos vía biliar principal. Bueno, ¿qué otra cosa vimos aquí? Bueno, de peritoneo. Entonces ya habíamos hablado que el peritoneo en relación con, bueno, aquí se lo señalo, en relación con el intestino delgado se llama a ver, aquí no me lo muestra. Mesenterio. En relación con el colon sería mesocolon. Aquí tendríamos el peritoneo parietal, que sería el más externo. Aquí tenemos el peritoneo visceral, que sería el interno. Y aquí teníamos el aumento mayor, que ya sabemos a partir de qué estructura él se proyecta. Entonces aquí tenemos el páncreas y aquí pues nos muestran un tumor del páncreas. Y aquí nos muestran el hígado. Bueno chicos, considero que en términos de lo que vimos hoy, pues no hay más que mostrar.